Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, increíble pero cierto. Nunca se había visto al liderazgo de una oposición cometer tantos errores, tan seguidos y sistemáticos, como ocurre con aquellos que dirigen a los adversarios del chavismo y del gobierno bolivariano. Más de un analista considera, y lo manifiesta en diversos tonos, que en gran medida las victorias del chavismo, tanto en el terreno electoral como en otras manifestaciones de la política, obedecen a esa reiterada conducta de la MUD y de otros órganos de expresión del sentimiento opositor en el país. Inclusive, cuando la oposición tiene algún éxito, como es el caso de la victoria de diciembre de 2015 en las elecciones parlamentarias, el manejo torpe de ese logro revirtió negativamente para el sector y finalmente se convertiría en fuente de sucesivos errores. Ese logro se convirtió posteriormente en una maldición y en la causa de agudos conflictos internos en este sector. ¿Qué determina esta situación? Su origen está en la complicada realidad interna de la alianza, que se expresa en la adopción de políticas contradictorias, a la carencia de un proyecto político de nación, a las pugnas personalistas que a diario se manifiestan, pero sobre todo a la dependencia de lo que deciden y ordenan en cada circunstancia los gobiernos instalados en la Casa Blanca. Esta subordinación incondicional compromete la capacidad de decisión y determina la reiterada comisión de errores que se manifiestan a diario. Esto último explica la increíble torpeza, la insólita expresión de las carencias para asumir la política que se manifiestan en el comunicado de la MUD, avalado prácticamente por todos los líderes de la oposición, apoyando la obscena injerencia del presidente norteamericano Donald Trump en los asuntos internos de la nación, que llega hasta amenazar con una intervención militar. Al mismo tiempo, en ese comunicado se agrede al presidente venezolano Nicolás Maduro, lo descalifica y se le atribuyen todos los males del país. Esa declaración apátrida, cipaya, traza una línea de separación definitiva en Venezuela. De un lado, los que tienen un claro sentido de patria y del otro, los que están al servicio de una potencia extranjera. Es una declaración que cierra prácticamente los caminos del diálogo, que precisamente es lo que siempre ha querido la política que se hace y ejecuta desde Washington, lo cual confirma que la oposición en Venezuela es una quinta columna al servicio del agresor, ante la cual hay que estar alertas para frustrar los planes que existen y obliga a fortalecer la unidad nacional. Pausa y al regresar converso con Héctor Rodríguez, dirigente nacional del PSUV y candidato a gobernador del estado Miranda. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Héctor Rodríguez, dirigente nacional del PSUV y aspirante a la gobernación por el estado Miranda. Bienvenido, Héctor. Gracias, José Vicente. Gracias por la invitación. Mira, tú representas realmente una nueva generación, ¿no?, de dirigentes políticos. Has detentado varios cargos importantes en la administración pública, pero sobre todo eres un líder de la juventud socialista del país, ¿no? ¿Tú estás satisfecho, te lo pregunto, de los logros alcanzados en lo personal? Bueno, creo que no es
un objetivo personal lo que nos hemos planteado cuando decidimos caminar los caminos de la Revolución Bolivariana. Creo que es un proyecto colectivo y creo que podemos sentirnos orgullosos de las cosas que hemos logrado hasta ahorita. Cifras tal vez muy conocidas, pero que representan mucho para la vida humana, como la cantidad de viviendas que hemos construido en tiempos de revolución, la cantidad de abuelos pensionados, la cantidad de niños con canaima, son cifras que nos llenan de orgullo. Ahora, tú me preguntas, ¿estás satisfecho? No, creo que todavía falta mucho por hacer. Creo que no podemos descansar hasta que todo nuestro pueblo viva con dignidad. Creo que no podemos descansar hasta que construyamos una economía productiva, un país seguro, donde todas las familias tengan vivienda, donde todos nuestros niños tengan escuelas de calidad. Así que estoy orgulloso de lo que hemos logrado, pero no estoy satisfecho. Nos falta mucho por hacer, por lograr y por conquistar. En eso que tú dices, Héctor, ¿qué papel juega el dato económico? La situación que tiene el país. Determinante. Yo creo que ahorita, conquistada la paz, como la logramos con la Asamblea Nacional Constituyente, que sin duda alguna fue eficiente en su principal promesa electoral. La Constituyente nos planteó a los venezolanos que si apostábamos a ella, se acababan las guarimbas. Para muchos venezolanos era difícil pensar cómo la Constituyente iba a acabar con la guarimba. Y al día siguiente de que masivamente los venezolanos votaron con tanta fuerza que al día siguiente se acabó la guarimba. Tenemos casi 40 días de paz, luego de más de 100 días de estar en una situación de preguerra. Así que en esta situación de paz que hay que consolidar, yo creo que estas elecciones de gobernadores que vienen van a ser determinantes para consolidar la paz. Creo que en la mayoría de los estados los ciudadanos van a tener que decidir entre alguien que apuesta a la guerra, al odio y a la violencia y alguien que apuesta a la paz, al encuentro, al diálogo y al trabajo. Pero en esta situación de paz que tenemos que consolidar, sin duda alguna, la principal tarea que tenemos todas y todos los venezolanos es construir una nueva economía. La solución estructural a los problemas de inflación y desabastecimiento están en nuestras manos, en la producción nacional, en nuestras tierras, en levantar la producción para acabar con el desabastecimiento y en consecuencia con la inflación. Así que, sin duda alguna, consolidada la paz es la principal tarea que tenemos todas y todos los venezolanos. Héctor, ese es el discurso. ¿Cómo tocar fondo después del discurso? ¿Cómo llegar a la realidad real que está viviendo el país con muchísima intensidad? Yo creo que hay mucha voluntad. Mira, ahorita en la campaña yo he tenido la oportunidad de reunirme con distintos vecinos, sectores y con los distintos sectores productivos del Estado Miranda que se pierden de vista. Miranda tiene una potencialidad para la agricultura, para el turismo, para la industria. Y hemos tenido un diálogo sincero, incluso con actores de distintas opiniones políticas. Y todos han manifestado una clara voluntad de trabajar juntos. ¿Y qué te dicen? Primero, en el caso del Estado Miranda, tenemos que garantizar la seguridad. Hoy Miranda es el estado más inseguro del país, donde se comete el 50% de los secuestros, donde se comete el 20% de los asesinatos, con unas pésimas vías de penetración agrícola, vías de transporte, y los productores te dicen, primero, garantízame la seguridad, segundo, mejórame las vías del Estado, y tercero, acompáñame con financiamiento técnicamente, y nosotros te garantizamos que levantamos la productividad del Estado. Miranda tiene la capacidad de producir todo el alimento, toda la ropa, todos los textiles, todo el calzado, toallas sanitarias, pañales, medicinas que necesita el mercado de Miranda y parte del mercado nacional. Y en algunos rubros incluso abrir líneas de exportación, como es el caso de las flores en los Altos Mirandinos, como es el caso del cacao y el chocolate en Barlovento. Es decir, hay una potencialidad ahí. Ahora, ¿qué ha pasado en estos años? No nos hemos concentrado, en el caso del Estado Miranda, en desarrollar esa potencialidad, sino que hemos utilizado el Estado Miranda para el conflicto político. Hay una saturación del conflicto político. Los venezolanos queremos concentrarnos en los problemas concretos. Así que esto es una apuesta para mirar al futuro, es una apuesta para concentrarnos en los problemas concretos, una apuesta para que todas y todos trabajemos en seguridad, en vías, en acompañamiento técnico, en levantar la producción. Esa es la única manera, trabajando en equipo, escuchándonos, dialogando. Así podemos llegar a las soluciones concretas. Entiendo perfectamente lo que tú dices, ¿no? Pero habría que señalar lo siguiente, tú formas parte también del conflicto, ¿no? Porque al hablar de conflicto caemos en la polarización. Y tú formas parte del polo mayor, más importante de la política.
cómo demostrar ese maniqueísmo. Sí, el tema no es ser o no ser parte del conflicto. El conflicto existe, existe en la historia de la humanidad, existe en la historia de la sociedad y va a seguir existiendo. La pregunta es cómo administramos el conflicto. Entonces, yo con mis palabras no pretendo que mañana va a dejar de existir el conflicto, por el contrario, el conflicto va a seguir existiendo. La pregunta que nos tenemos que hacer todos los dirigentes políticos es cómo estamos dispuestos a administrar ese conflicto. Sobre la realidad actual, pareciera que hay dos caminos. Un camino que plantea un sector de la sociedad, desde mi punto de vista minoritario, que plantea la inexistencia del otro, la guerra, el conflicto armado, quemar viva a una persona porque piensa distinto o perseguirla a un centro comercial, la anulación del contrario. Y otros que planteamos que el conflicto tenemos que administrarlo por la vía democrática, por el diálogo, por el consenso, por la discusión, por los puntos de encuentro. Y yo creo que yo he demostrado en esa experiencia que tú planteabas, hechos concretos. Cuando yo llegué al Ministerio del Deporte, la ley del deporte tenía 9 años paralizada, no lograban ponerse de acuerdo. Fue la única ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Nacional, sin echar para atrás el voto de los atletas y sin echar para atrás el fondo de deporte, que eran los puntos en conflicto. Luego, cuando llegué al Ministerio de Educación, no nos poníamos de acuerdo en una agenda de calidad educativa. Y fuimos a una discusión en plena guarimba del 2014 y llamamos a todos los sectores contrapuestos que tenían años sin encontrarse y dimos un gran diálogo nacional donde participaron más de 7 millones de personas. Y al final del diálogo nos dimos cuenta que el 90% de las cosas estábamos de acuerdo. Y fue algo muy sencillo. Les dijimos, bueno, sigamos discutiendo el 10% por el que no estamos de acuerdo y avancemos en el 90% de las cosas que estamos de acuerdo. Es decir, hemos dado demostraciones concretas que reconociendo los conflictos, reconociendo que hay distintas visiones de cuál es el papel que debe jugar el Estado en la economía o en la política social, o distintas visiones sobre la geopolítica y la política internacional, igualmente nosotros podemos escucharnos y podemos ver en qué puntos coincidimos, en qué puntos avanzamos y en los que no avanzamos, administrar el conflicto de forma democrática y pacífica. Es decir, no es la negación del conflicto, es la negación de la guarimba, de la violencia, del odio como forma de administrar el conflicto. Tú vas a participar en un estado sumamente difícil. Seguramente que estás consciente de ello, ¿no? Ahora, los habitantes del estado de Miranda han vivido muchísimas frustraciones, ¿no? ¿Cómo romper ese muro de la frustración para acceder exitosamente en una competencia electoral? Yo creo que hay varios elementos que juegan a favor. Primero, una gran movilidad, emotividad y organización que se ha generado en el chavismo en los últimos meses y que se manifestó con muchísima fuerza en esta elección de la constituyente, donde el pueblo mirandino, que se vio muy afectado por las guarimbas del 2014 y por las guarimbas del 2017, salió con mucha valentía. No solamente el pueblo chavista, el pueblo mirandino en general. Un pueblo que está cansado de que les tranquen sus calles, un pueblo que está cansado de que le mientan. Aparte de ese pueblo le dijeron que si votaban por la Asamblea Nacional se acababan las colas, que en 6 meses sacaban a Maduro, que el 5 de julio no había desfile militar, que la constituyente no iba. Y entonces se dan cuenta de que esos dirigentes en los que creyeron, lo único que hacen es mentirles. Un grupo de ciudadanos que les trancaron sus calles, que no podían llevar sus hijos a las escuelas, que no podían ir a trabajar, y se dan cuenta que sus dirigentes están afectando su vida cotidiana, están afectando su seguridad. Pero también un grupo de vecinos y vecinas, los que vivimos en Miranda, que nos hemos dado cuenta de que la opción de la oposición es mala gobernando. Tienen 8 años gobernando el Estado Miranda, José Vicente, después de haber administrado el segundo presupuesto más alto de todas las gobernaciones. Administraron durante estos 8 años 16.000 millones de dólares y se van de la gobernación sin una sola obra de infraestructura que mostrar, sin una política pública eficiente. Desmontaron la policía de Miranda, convirtieron a Miranda en el estado más inseguro del país, donde se comete el 50% de los secuestros y el 20% de asesinatos. Tienen los maestros peor pagados de todas las gobernaciones del país. Es decir, hay condiciones claras que manifiesta la voluntad de la mayoría del pueblo mirandino de mirar al futuro, de no quedarnos anclados en la confrontación, en la guarimba, en la guerra, en la mentira y en el mal gobierno, y que nos demos la oportunidad, los mirandinos y las mirandinas, de mirar al futuro y de aspirar a tener seguridad, a acabar con los secuestros, a tener buena educación, a recuperar los resultados deportivos. Miranda siempre estuvo en el primero, segundo, tercer lugar. Hoy se está peleando el 10º lugar en los Juegos Nacionales Deportivos. Tenemos que darle alternativas a la juventud. Así que es una mirada al futuro, es una apuesta al futuro lo que estamos haciendo en Miranda. Eso significa que tú tienes un mensaje
distinto, ¿no? Que brota de la realidad. ¿Tú crees que la manera como asumes el tema electoral te puede dar como resultado una victoria? Estoy convencido que vamos a construir una victoria. Porque no es una victoria de Héctor Rodríguez, es una victoria de la paz, es una victoria de la vida, es una victoria de la esperanza, de la alegría. Es la victoria de un pueblo que no quiere seguir viviendo en el miedo en que me tranquen mi calle, en el miedo en que no hay políticas públicas eficientes, en el miedo de calles totalmente destrozadas, de una política que ha generado un alto nivel de inseguridad en el Estado. ¿Por qué Miranda es el Estado más inseguro de Venezuela ahorita? ¿Por qué tenemos la peor policía? ¿Por qué de 8.000 policías que tenía Miranda apenas tenemos 900 hoy en día? ¿Por qué es la peor pagada? ¿Por qué los bomberos se nos vinieron abajo? Esas son las preguntas que se está haciendo el pueblo mirandino. El pueblo mirandino está saturado de ese conflicto en el que quieren plantear la política pública del Estado Miranda, como si la gobernación solamente existiera para pelear con el gobierno nacional, para aspirar a una candidatura presidencial, para trancar las calles. No, la gobernación no tiene ese objetivo. El objetivo de la gobernación es mejorar las vías, es mejorar el turismo, es mejorar la seguridad, es mejorar la educación, es mejorar la economía, y en eso nos vamos a concentrar nosotros. Nosotros nos vamos a concentrar en los problemas cotidianos de la gente, en desarrollar el Estado, en solucionar los problemas que hoy sufren los mirandinos y las mirandinas. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que hablemos sobre qué consideras tú que en el mensaje que le propones al electorado de Miranda puede tener mayor calado y ser motivo de confianza para el elector. Seguro. Ok, bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Seguramente, Héctor, tú como un político joven, estudioso, habrás analizado muy bien la situación de Miranda a través de encuestas, de sondeos informales en la calle. Ha llegado a precisar lo que podríamos llamar la nuez del tema, que es decir, los mirandinos qué es lo que quieren realmente. Sí. ¿No? Nosotros estamos trabajando en dos direcciones, estudios de profundidad, como tú lo has planteado, y en un conjunto de diagnósticos comunitarios. Nosotros esta primera etapa de la campaña lo que hemos hecho es escuchar. Hemos hecho cerca de 1.800 asambleas escuchando a la gente, sus problemas, sus necesidades, sus proyectos, sus sueños, sus aspiraciones. Eso nos ha permitido ir construyendo colectivamente un plan de gobierno que va en 4 direcciones fundamentales, según lo que hemos visto en las necesidades. La primera dirección o la primera dimensión de este plan de gobierno es lo que hoy sin duda alguna es el principal problema de los mirandinos, el tema de la seguridad. Nosotros tenemos que reiluminar las calles, tenemos que generar alternativas a los jóvenes y tenemos que hacer una nueva policía. Una policía donde seleccionemos muy bien quién va a ser policía, lo formemos, lo equipemos, le paguemos muy bien para que no se corrompa. Necesitamos una policía que cuida al pueblo, no que lo matraquee. Segundo, la economía, concentrarnos en la economía, tanto en todas las políticas de control de precios, como en generar alternativas de distribución. La gente nos pide mucho en las comunidades volver a una cultura muy mirandina que son los mercados comunitarios, que la gobernación garantice la logística para comprarle directo a los productores de Miranda, pagarles con justicia y llevarlo a las comunidades y venderles con justicia a los consumidores, pero también en levantar la producción de Miranda. Esa es la segunda dimensión en la que nos vamos a concentrar, en la economía, en demostrar que se puede acabar con la inflación y desabastecimiento produciendo. Y Miranda tiene con qué, tiene tierra, tiene fábrica, tiene cultura del trabajo productivo. La tercera dimensión que estamos hablando es en las políticas sociales. Estos 8 años la gobernación ha estado en contra de las misiones, creyendo que con eso está en contra del gobierno, pero termina estando en contra de la gente. Nosotros vamos a poner toda la estructura de la gobernación al servicio de las políticas sociales, de mejorar la educación, de pagarle bien a nuestros maestros, de recuperar los resultados deportivos, de construir viviendas, de acompañar a nuestros abuelitos y abuelitas, de acompañar a las personas con discapacidad. Y la cuarta dimensión la hemos llamado el derecho a la ciudad. José Vicente, Miranda ha crecido viendo siempre a Caracas. Por eso es que tienes de Miranda
regiones completas consideradas ciudades dormitorios. Los Altos Mirandinos es una ciudad dormitorio, los Valles del Tuy es una ciudad dormitorio, Guarenas Guatire es una ciudad dormitorio. Barlovento, no siendo una ciudad dormitorio, no tiene derecho a la ciudad, no tiene salas de cine, no tiene agencias bancarias, no tiene salas de teatro, tiene servicios públicos muy débiles. Entonces la cuarta dimensión en que nos vamos a concentrar es hacer ciudad, en mejorar los servicios de transporte, de vialidad, de electricidad, de agua potable y agua servida, de recolección de basura y de abrir espacios para la ciudad. Nosotros, por ejemplo, en Miranda no tenemos una villa deportiva, no tenemos un estadio de fútbol, un estadio de béisbol. En Guarenas Guatire no tenemos un parque donde la gente pueda caminar, donde pueda enamorarse, donde pueda llevar a sus hijos. Hay que construir ciudad, hay que construir espacios para la cultura, para el arte, para que la gente no tenga que madrugar a venir a trabajar en Caracas, que la gente se pare una hora digna, coma con sus hijos y vaya caminando a la escuela de sus hijos y a su trabajo. Viva a plenitud donde duerme. No veamos a Miranda, no sigamos viendo a Miranda como una ciudad dormitorio. Entonces son las 4 dimensiones en las que nos vamos a concentrar. Seguridad, economía, política social y derecho a la ciudad. Miranda es un estado demasiado importante, ¿no? Y desde el punto de vista electoral, yo considero que un resultado allí, cualquiera que sea, opera como un marcador nacional. Es decir, se gana Miranda, eso tiene un efecto en el resto del país. Se pierde Miranda, ocurre lo mismo. ¿Qué piensas tú? Yo creo que tiene yo lo vería en 3 importancias. Primero, la importancia para los mirandinos. Los mirandinos merecemos un mejor gobierno. Merecemos tener un gobierno que se dedique a Miranda, no que se dedique a pelear con el gobierno nacional. Ahí hay una primera importancia, la de los mirandinos. Luego hay una importancia para el país, más allá de lo electoral, que es la paz. Miranda ha sido determinante para las 2 últimas guarimbas, ha sido determinante para llevarnos a la raya de una preguerra civil y los venezolanos queremos paz. Eso se vio muy claramente en los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. Y tercero, como tú lo marcas, es un determinante para el país y el país tiene que ver hacia el futuro, tiene que encontrarse a sí mismo, tiene que construir un camino de paz, de tranquilidad, de prosperidad, donde nos concentremos no en pelear, sino en trabajar, en encontrarnos, en desarrollar, en resolver los problemas. Por eso yo creo que es muy importante que esta victoria se la dediquemos a la gente, se la dediquemos a la paz, se la dediquemos a los intereses colectivos de todas y todos. Un poco el tema de política internacional, la actitud de la Casa Blanca con respecto a Venezuela, el injerencismo abierto, flagrante, que nos retrocede a etapas que aparentemente estaban superadas. Bueno, hay como 2 dimensiones, ¿no? Primero, los Estados Unidos, por su actitud Déjame agregar lo siguiente, ese tema está incluido en la campaña. Siempre va a estar. Las sanciones que acaba de aplicar Trump, es ingenuo aquel que no crea que no afecta a todas y a todos los venezolanos. Sanciones contra la empresa petrolera en un país que es un país rentista, que es un país petrolero, independientemente que el precio de los commodities en general han bajado, sigue teniendo el petróleo una influencia determinante en la economía cotidiana de todos los venezolanos. Son sanciones que afectan a todas y a todos. Sería un espacio de encuentro donde todos los venezolanos, independientemente de nuestra posición ideológica, deberíamos salir al frente y rechazar ese tipo de actitudes, ese tipo de sanciones. La relación con un país como los Estados Unidos siempre va a ser una relación tensa, independientemente del gobierno. Pero es lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? ¿Por qué hay una especie de quinta columna aquí en el país? Bueno, como diría el Papa, porque hay políticos cipayos. Hay políticos que no quieren su país y que ponen sus aspiraciones personales y sus intereses personales por encima de los intereses colectivos y los intereses de la patria. Yo creo que la principal tragedia que tiene la política venezolana es el tipo de dirigencia que tiene la oposición venezolana. Ojalá, yo tenía mucha esperanza cuando surgieron nuevas generaciones en la oposición de venezolana, que surgiera un liderazgo distinto, un liderazgo que no mintiera, un liderazgo que no nos llevara a la violencia y un liderazgo que respetara la soberanía, que defendiera la soberanía. Cada vez esas esperanzas se disminuyen más, ¿no? Cada vez pareciera que hay menos posibilidades. Pero yo estoy seguro que en esa parte de la sociedad venezolana que no nos acompaña ideológicamente, hay gente que ama este país, hay gente que no quiere la guerra, hay gente que quiere la paz, hay gente que defiende la soberanía. Ojalá de ahí surja un nuevo liderazgo, pero no lo vemos ahorita. Lamentablemente no vemos un liderazgo responsable en la oposición. Una característica de esa política
que se organiza y difunde en el exterior es precisamente la colocación de Venezuela frente a un hecho consumado, que es la conjura de naciones europeas, de las grandes potencias y de gobiernos y países de América Latina, ¿no? Sí, yo creo que cometen un error geopolítico. Ahorita el mundo no es el mundo de los 90. El mundo es un mundo pluripolar, independientemente de que efectivamente existe una potencia como la potencia norteamericana, el mundo es distinto y la geopolítica que fue construyendo Chávez abrió otros mercados y otro tipo de relacionamiento político. Es decir, es muy difícil hoy en día aislar a un país desde los Estados Unidos. Por el contrario, yo creo que ellos deberían apostar a una relación multilateral más productiva. A nosotros nos encantaría tener una buena relación con los Estados Unidos profundo, de su profunda identidad cultural, deportiva, académica, científica. Lamentablemente pareciera que ellos no quieren ser unos socios con nosotros, sino que quieren es confrontar y arrodillarnos. Eso nunca va a pasar. Eso también es leer erróneamente la historia de Venezuela. La historia de Venezuela es de un pueblo que siempre lucha, que siempre se crece en las dificultades. Este es el pueblo que superó los Andes en Alpargatas para darle la libertad al resto de América Latina. Es un pueblo que jamás se aminala, se disminuye, es un pueblo que siempre se crece, se levanta, y eso va a pasar siempre. Nosotros tenemos que trabajar para que haya paz, para tener la mejor relación con todos los países del mundo, pero siempre en el marco del respeto a la soberanía venezolana, en que los países entiendan que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y los resolvemos de manera democrática. Cuando se lee la prensa internacional y se conocen los pronunciamientos que se hacen en el mundo, da la impresión de que Venezuela está cercada. ¿Estamos cercados realmente? Cuando se lee la prensa internacional y se lee el monopolio de la prensa y de algunos gobiernos, diera esa impresión, pero el G77, los países no alineados, aunque no tengan el monopolio de esa prensa, son parte del mundo, y los pueblos del mundo, y el pueblo profundo de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, está viendo con mucho interés lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué te parece la reunión de Borges y de Guevara? Triste. ¿No? Con el presidente de Francia. Me parece triste. Ojalá tuviésemos una dirigencia opositora que estuviese aquí trabajando, que dijese, bueno, vamos a acordar la paz, vamos a trabajar por la paz, vamos a trabajar por la democracia, vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo reconstruimos la economía, vamos a rechazar juntos sanciones que le hacen daño a todos los venezolanos, como las sanciones de Trump. Yo quisiera, ojalá algo prenda algún grado de reflexión en la dirigencia opositora. Yo quisiera tener una oposición con la que se pueda dialogar, con la que se pueda conversar, que defienda la patria, que uno tenga seguridad de que sus intereses personales nunca lo van a poner por encima de los intereses del país. Lamentablemente no la tenemos, José Vicente, así que nos toca construir con el pueblo. Claro, eso nos da más responsabilidad a nosotros, eso nos obliga a nosotros a defender la soberanía, la paz y la democracia del país, incluso teniendo en contra a la oposición venezolana en estos temas. Porque tú puedes estar en contra de un país en las visiones económicas, en las visiones sociales, en la eficiencia de las políticas. Pero cuando se habla de defender la paz y la soberanía de un país, ahí no deberías estar en contra. Ahí deberíamos estar unidos como hermanos que somos de una misma patria. Lamentablemente hasta ahorita no ha sido así. Lamentablemente hasta ahorita un factor de la política venezolana ha sido la que ha usado la confrontación, la violencia, la guerra, el odio entre venezolanos, y han sido los que han solicitado y aplaudido sanciones extranjeras sobre la economía venezolana. Eso debe llamarnos a la reflexión a todas y a todos los venezolanos, independientemente de nuestra posición política. Pero como te decía, eso nos da más responsabilidad. Eso nos obliga a hacer mejor el trabajo político, a organizar mejor a nuestro pueblo, a ser más eficiente en la política económica, en la política social, para garantizar la paz y la soberanía. Nuestros hijos, mis hijos, José Vicente, tienen 5 y 2 años, tienen que crecer en un país en paz y en un país soberano. Así que nosotros tenemos una inmensa responsabilidad ante la historia. Toda nuestra generación tiene una inmensa responsabilidad que en los años venideros nuestros hijos y nuestras hijas sigan en su país en paz, en democracia y de manera soberana. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y a regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Comentario de un amigo durante una reunión social. Comillas. Cuando los principios desaparecen, los reemplaza la traición. El Vaticano advirtió que la visita a Colombia del Papa Francisco del 6 al 10 de septiembre no tiene carácter político, sino solo apostólico. De esta manera le sale al paso a la promoción del gobierno colombiano y de los medios de comunicación, en el sentido de que el tema Venezuela sería tratado en esta oportunidad. Según la versión, la visita sería aprovechada para hacer una reunión del Papa con obispos venezolanos, o sea, con representantes de la conferencia episcopal. Actualmente se analiza en el gobierno nacional el tema de la inversión privada, al cual se le asigna gran importancia, y por consiguiente se estudian ciertas medidas que habría que implementar con urgencia. En esos términos, el asunto se planteó en la reunión que recientemente hubo en Miraflores del presidente Nicolás Maduro con los integrantes de la comisión encargada del tema económico de la Asamblea Nacional Constituyente. Dadas las circunstancias que generan las medidas adoptadas por el presidente norteamericano Donald Trump contra Venezuela, el tema de la inversión privada, tanto del sector nacional como el internacional, se ubica en un primer plano. Y para algunos analistas representa un cambio en el esquema que hasta ahora ha venido manejando el Ejecutivo Nacional. Priorizar la inversión privada es considerado como un cambio en el modelo. Sin embargo, la tendencia se inscribe en la necesidad de ajustarse a la realidad, en la nueva situación que surge para el país con motivo de la ofensiva del gobierno de Trump. Este dato adquiere relevancia, entre otras razones porque se ha podido detectar la disposición de inversionistas criollos y extranjeros, entiéndase norteamericanos, interesados en invertir en Venezuela, dadas las favorables posibilidades que existen en el país. La inversión extranjera, europea, norteamericana, canadiense, está entre las prioridades, lo que significa en la práctica desideologizar el tema y avanzar pragmáticamente en función del interés nacional. En cierta manera, en este contexto, se coloca el tema y se origina el debate que suscita la posición, fuertemente cuestionada por el gobierno y el chavismo, de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, en desacato que promueve internacionalmente el bloqueo del país. También es importante destacar que en el gobierno se comienza a hablar de concertación, de acuerdos convenidos con diversos sectores nacionales para el tratamiento del tema económico. Este aporte no solo en el lenguaje, sino también respecto a la manera de encarar la crisis que afronta el país, abre las puertas a un nuevo tipo de relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el sector privado, que por cierto está previsto en la Constitución vigente, la bolivariana. El retiro del país de las líneas aéreas Avianca, United y Delta obedece a razones diferentes. La primera, Avianca, adujo falta de seguridad en Maiquetía y calidad del combustible. Las otras dos habían anunciado que por razones comerciales un vuelo semanal no era rentable. Avianca es propiedad de un inversionista brasileño, pero la opción de hora la tiene el Estado colombiano, que decidió por razones políticas suspender las frecuencias a Caracas. Por cierto, Avianca no ha honrado ninguno de los compromisos sociales contraídos. Varias líneas internacionales y nacionales han solicitado nuevas frecuencias o autorización para traer al país equipos mayores, aviones más grandes, y esperan la decisión de INAC. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha estado dando declaraciones hostiles
contra Venezuela y calificando al gobierno de Maduro de dictadura, en poco tiempo el frente del gobierno ha perdido 30 puntos en las encuestas. Este descenso es atribuido por los observadores a los reiterados desaciertos en que suele incurrir, en especial en lo que se refiere a lo social. Por eso ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública que en 3 meses de gestión haya gastado del presupuesto de la Presidencia de la República 26.000 euros en maquillaje personal, lo cual es considerado como una inadmisible frivolidad por los franceses. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces Confidencial, reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 18 al 20 de agosto de 2017. Resultados. CLAP constituyente desabastecimiento. El gobierno nacional estableció un sistema de abastecimiento de alimentos llamado CLAP para entregar bolsas o cajas de comida casa por casa. ¿En qué medida cree usted que este programa puede solucionar el problema del desabastecimiento? ¿Mucho? ¿Algo? ¿Poco o nada? Mucho, 22%. Algo, 23%. Poco, 23%. Nada, 31%. No sabe, no responde, 1%. ¿Cuándo fue la última vez que recibió la bolsa o caja de alimentos CLAP? Menos de un mes. Hace un mes. Hace 2 meses. Hace 3 meses. Más de 3 meses o nunca la ha recibido. Menos de un mes, 26%. Hace un mes, 23%. Hace 2 meses, 15%. Total, 64%. Hace 3 meses, 5%. Más de 3 meses, 9%. Nunca la he recibido, 21%. No sabe, no contesta, 1%. ¿En qué medida cree usted que la Asamblea Nacional Constituyente puede contribuir a solucionar los problemas del desabastecimiento y el alto costo de la vida? Mucho, algo, poco o nada. Mucho, 33%. Algo, 18%. Total, 51%. Poco, 13%. Nada, 35%. No sabe, no responde, 1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.